En México, 18 personas, presuntamente vinculadas a un grupo criminal, fueron detenidas tras un operativo de las fuerzas federales y estatales en Aguascalientes. Señores, el tiempo se acabó. Esta madrugada vamos por todos. Esa fue la orden que salió directamente desde la Mesa de Seguridad Federal en Ciudad de México tras semanas de seguimiento silencioso. No fue una reacción improvisada, no fue un golpe al azar, fue el final de una planeación quirúrgica que llevaba tiempo gestándose y que apuntaba a un lugar que hasta hace poco nadie asociaba con conflicto, Aguascalientes. Durante días los equipos de inteligencia habían cruzado información, interceptado comunicaciones, seguido rutas, patrones de compra, movimientos bancarios y señales que no aparecen en los noticieros, pero que dicen más que cualquier confrontación. Todo conducía a un punto específico, una franja rural entre Pabellón de Hidalgo y Rincón de Romos, una zona olvidada, aparentemente tranquila, donde el grupo estaba montando algo más grande que una simple guarida. A las 5:32 de la mañana, mientras la mayoría del estado dormía, el helicóptero Fuerza 1 despegó de su base. Minutos después, Halcón 1 lo seguía. En tierra, más de 60 elementos avanzaban divididos en 3 grupos de asalto, moviéndose por caminos de terracería, sin luces, sin ruido, con una sola consigna: capturar, no aniquilar. La orden había sido clara desde horas antes. No venimos a negociar. Venimos a cumplir la ley y la vamos a cumplir sin fallas. El objetivo era un campamento clandestino ubicado a menos de 1 kilómetro de una comunidad rural. Casas con niños, con ancianos, con familias que no tenían idea de lo que se estaba gestando tan cerca. El riesgo era absoluto. Si los individuos abrían fuego sin control, las balas no distinguirían objetivos. Si escapaban, el operativo se convertiría en otra promesa vacía. Por eso se eligió la madrugada. Por eso se calculó cada ángulo, cada entrada, cada segundo. El reloj se activó días antes con una llamada anónima hecha desde un teléfono público. La voz alterada apenas dijo una frase antes de colgar: van a mover todo esta semana. Si no llegan ya, no los van a volver a encontrar. Nadie sabe quién llamó. Tal vez un arrepentido, tal vez alguien que ya no podía cargar con lo que sabía, pero esa llamada encendió la cuenta regresiva. Cuando los DRS captaron las primeras imágenes térmicas del campamento, la sospecha se confirmó. Al menos 20 personas dentro del perímetro. Algunos dormían, otros vigilaban. Antenas improvisadas, generadores eléctricos, vehículos blindados, vigilancia perimetral. No era una choza, era una base en expansión. Lo más preocupante no era solo su capacidad, sino su ubicación. Aguascalientes como bisagra entre Zacatecas, Jalisco y San Luis Potosí. Un corredor limpio, estable, ideal para el siguiente paso del grupo. Aguascalientes era la llave. El primer sonido que rompió el silencio fue el rugido del helicóptero. Halcón 1. Desde el aire se confirmó movimiento, luces internas encendiéndose, 2 hombres corriendo hacia una camioneta GMC Sierra blindada. Eso activó el protocolo de cerco total. 3 flancos entraron al mismo tiempo, norte, este y sur, avanzando entre matorrales, abriendo brechas con machetes coordinados por radio en tiempo real. La precisión era milimétrica, pero el campamento no era improvisado. Sensores de movimiento ocultos en piedras falsas, cables enterrados, dispositivos de monitoreo estaban preparados, solo que no lo suficiente. El choque fue inevitable. Ráfagas desde una bodega metálica, impactos en árboles, astillas, tierra, gritos por radio. Un elemento cayó herido en el hombro, humo de cobertura, avance cuerpo a tierra. Desde el aire, 2 ráfagas de advertencia al costado del vehículo blindado. Nadie escapó. En 12 minutos todo había terminado. 18 hombres reducidos, 18 piezas clave, 20 objetos de defensa, chalecos tácticos, radios, cargadores, munición y un dispositivo de lanzamiento. Pero lo que cambió por completo el rumbo del operativo no fue el arsenal, fue lo que encontraron en la parte trasera de la camioneta. Una computadora portátil modificada, aislada, con sistemas de cifrado y dispositivos conectados, archivos, rutas, calendarios, listas codificadas. No era solo evidencia criminal, era un mapa. La orden fue inmediata: recolecten todos los dispositivos. Nada se toca sin guantes. Esta información puede abrir carpetas en otros estados. La instrucción venía directamente desde Ciudad de México. Arfuch supervisaba la operación en tiempo real, coordinando con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía. Pero mientras el campamento caía, el grupo reaccionaba. A las 6:29 llegó la primera alerta. Vehículos bloqueando la carretera federal, un transporte incendiado, luego otro punto y otro más, tiendas quemadas de forma simultánea en distintas colonias. No era caos aleatorio, era una respuesta calculada. El mensaje era claro: si nos tocan, quemamos todo.
Fue entonces cuando se tomó la decisión que cambió el escenario. Activen protocolo de reacción inmediata, protección total a la población civil, despliegue completo, ni un paso atrás. En menos de 20 minutos, Aguascalientes pasó de un operativo quirúrgico a un estado bajo contención total. Sobrevuelos, filtros, patrullajes, cercos viales. El estado despertaba en conflicto. Mientras tanto, en una brecha cercana apareció otra camioneta, motor encendido sin conductor. Dentro una laptop conectada a un generador portátil y un disco externo con etiquetas escritas a mano. Fechas, estados, palabras que no deberían existir. No sabían si era una trampa o una confesión dejada a propósito. Solo sabían una cosa: alguien quería que eso fuera encontrado. Lo que vino después ya no fue solo un operativo, fue una grieta. En colonias donde nunca había pasado nada, el miedo se instaló. Familias encerradas, niños con las manos en los oídos, comerciantes viendo arder su trabajo, gente caminando entre humo sin saber si volvería a casa. El golpe fue exitoso, pero el costo fue real. Aguascalientes no estaba acostumbrado al conflicto y sin embargo, esa madrugada el conflicto tocó su puerta. Días después, los análisis forenses confirmarían lo que ya se intuía. Ese campamento no era un punto más, era una célula nodal, una plataforma para controlar rutas, logística, posiblemente producción, un plan en marcha, y ese plan fue cortado antes de nacer. Por eso la reacción fue tan brutal, porque sabían lo que perdían. Este no fue un golpe aislado, fue una interrupción anticipada, una arteria cerrada antes de que irrigara conflicto a 3 estados. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando se apagan las sirenas y los helicópteros dejan de rugir, lo que queda es el silencio. Y en ese silencio, la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿se mantendrá la presencia o volveremos a bajar la guardia? Porque el crimen no desaparece, se repliega, aprende, espera, y si el Estado se retira, regresa. Aguascalientes despertó. El país lo vio. La respuesta fue contundente esta vez. La duda es si será suficiente. El impacto del operativo no se quedó en Aguascalientes. En las horas posteriores, mientras los detenidos eran trasladados bajo custodia federal, las señales de reacomodo comenzaron a aparecer en otros puntos del país, no en forma de confrontaciones inmediatas, sino de silencios extraños, teléfonos que dejaron de emitir, contactos que desaparecieron de las redes habituales, rutas que de pronto quedaron vacías. Para los analistas de inteligencia, eso siempre significa lo mismo: alguien está moviendo piezas. Los primeros informes llegaron desde Zacatecas y San Luis Potosí. Municipios donde el grupo había mantenido presencia intermitente comenzaron a registrar movimientos atípicos, camionetas entrando y saliendo de madrugada, casas abandonadas apresuradamente, compras masivas de combustible en comunidades rurales. No era huida, era repliegue táctico. El golpe en Aguascalientes había cortado algo más que un campamento. Había roto una línea de coordinación. En los archivos recuperados, los especialistas encontraron referencias cruzadas que apuntaban a una estructura más amplia. No se trataba de una célula aislada, sino de un nodo logístico diseñado para sostener operaciones en al menos 3 estados durante meses. La ubicación no era casual. Desde ese punto, el control de carreteras secundarias permitía mover personas, objetos y mercancías sin pasar por rutas vigiladas. Aguascalientes no era el destino final, era el puente, y ese puente acababa de colapsar. En una de las carpetas digitales había mapas con rutas marcadas en distintos colores. Algunas coincidían con carreteras federales, otras con brechas que no aparecen en los mapas oficiales. Los analistas identificaron puntos de descanso, zonas de trasiego y lugares etiquetados simplemente como seguro. Lugares donde la organización sabía que podía operar sin interferencia. Ese detalle encendió alarmas adicionales, porque para que un lugar sea seguro para un grupo, alguien tiene que mirar hacia otro lado. Mientras tanto, en Aguascalientes el ambiente seguía tenso. Aunque los bloqueos habían sido retirados y los incendios controlados, la presencia militar no disminuyó. Al contrario, se establecieron patrullajes constantes en colonias donde nunca antes se había visto un convoy. Para muchos habitantes, la imagen era desconcertante, para otros tranquilizadora, pero el miedo seguía ahí. En comunidades cercanas a la zona serrana, los campesinos dejaron de salir temprano a trabajar. Los caminos de costumbre fueron evitados. Nadie quería ser confundido con un vigía, con un enlace, con alguien que estuviera donde no debía. La vida cotidiana se había fracturado dentro de las instituciones. La presión también aumentaba. La evidencia digital recuperada comenzó a generar inquietud en niveles más altos, no solo por lo que mostraba, sino por lo que sugería. Pagos, listas, apodos, referencias que coincidían con investigaciones abiertas desde hacía años y que nunca habían podido cerrarse por falta de pruebas. Ahora esas pruebas estaban ahí, y eso implicaba decisiones.
en reuniones internas se discutía un escenario delicado. Si la información se procesaba correctamente, podrían abrirse carpetas contra personas que hasta ahora habían operado bajo el radar, funcionarios, enlaces, operadores logísticos que no portan objetos, pero que sostienen la maquinaria criminal desde oficinas, escritorios y contratos. El campamento había sido solo la parte visible. La estructura real estaba debajo. Mientras tanto, el grupo no permanecía inmóvil. En redes sociales comenzaron a circular mensajes ambiguos, videos sin ubicación clara, convoys grabados en zonas desconocidas, frases dirigidas más hacia adentro que hacia el público, advertencias internas, ajustes de cuentas, señales de que el golpe había generado fracturas. Un grupo herido no siempre responde con fuerza hacia afuera, a veces primero se depura por dentro. Los reportes de inteligencia hablaban de tensiones internas, de desconfianza, de movimientos para aislar a posibles filtradores. El campamento de Aguascalientes había sido descubierto con demasiada precisión. Alguien había hablado y en organizaciones como esta, eso no se perdona. En paralelo, el Estado sabía que no podía retirarse. Cada operativo exitoso deja un vacío y los vacíos en territorios disputados se llenan rápido. Por eso la orden fue mantener presencia indefinida en zonas vulnerables, no como espectáculo, sino como mensaje constante. Aquí estamos, seguimos aquí. Pero incluso con presencia el daño ya estaba hecho. La percepción de seguridad había cambiado. Aguascalientes había dejado de ser invisible para el crimen y para el país. Y cuando un territorio entra en el mapa del conflicto, salir de él no es sencillo. Los días posteriores estuvieron marcados por rumores, supuestas amenazas, mensajes reenviados sin confirmar, audios de origen desconocido que circulaban en grupos vecinales, algunos falsos, otros exagerados, pero todos alimentando la misma sensación. Algo se rompió. Las autoridades insistían en que la situación estaba bajo control, y operativamente lo estaba. Pero el control no siempre calma, a veces solo contiene. En oficinas de análisis criminal se revisaban escenarios posibles, reorganización del grupo hacia otras rutas, intentos de recuperar influencia mediante acción selectiva o, en el peor de los casos, una escalada para demostrar que el golpe no los había debilitado. La pregunta no era si habría respuesta, era cuándo y dónde, porque el operativo en Aguascalientes dejó claro algo que muchos preferían no aceptar. El crimen organizado ya no necesita dominar territorios caóticos. Busca estabilidad, busca lugares donde pueda operar sin ruido, sin atención mediática, sin confrontación directa, y cuando esos lugares se rompen, la reacción es feroz. Por ahora el campamento fue desmantelado. 18 detenidos enfrentan procesos federales. La evidencia sigue siendo analizada bajo estricta reserva y Aguascalientes permanece bajo vigilancia reforzada. Pero el tablero no está quieto. Las piezas se siguen moviendo y lo que se descubrió en esa madrugada todavía no ha mostrado todas sus consecuencias. Con el paso de las horas, una certeza comenzó a instalarse entre los mandos de seguridad. Lo ocurrido en Aguascalientes no había sido un episodio aislado, sino el punto de ruptura de algo que llevaba tiempo creciendo sin ser visto. La calma previa no había sido estabilidad, había sido incubación. Los reportes que llegaron después confirmaron esa sospecha. En semanas anteriores al operativo, varias comunidades rurales habían registrado situaciones aparentemente menores. Compras inusuales de víveres, arrendamientos pagados en efectivo, camionetas que aparecían de noche y desaparecían antes del amanecer. Nada lo suficientemente grave como para activar una alerta inmediata, pero todo en conjunto formaba un patrón que solo se entiende cuando ya es demasiado tarde. Eso era lo que el grupo había explotado. No necesitó confrontaciones. No necesitó control visible, solo necesitó tiempo. En la computadora incautada, los analistas encontraron algo más inquietante que rutas solistas. Había calendarios, proyecciones, fases marcadas con fechas futuras, algunas tachadas, otras pendientes. El lenguaje era frío, administrativo, no hablaba de conflicto, hablaba de expansión, de consolidación, de estabilidad operativa. Eso encendió una alarma mayor, porque cuando un grupo deja de hablar de conflicto y empieza a hablar de estabilidad, significa que se siente cómodo, significa que cree que el territorio ya no lo va a expulsar. Y Aguascalientes estaba entrando en ese punto. En uno de los documentos se hacía referencia a un periodo limpio de varios meses, sin enfrentamientos, sin ruido, sin incidentes que llamaran la atención nacional. Ese periodo era clave para mover infraestructura, asegurar rutas y preparar el siguiente paso. El operativo cayó justo en medio de esa ventana. No fue casualidad, fue sincronía. Mientras tanto, la presión política comenzaba a crecer. Gobernadores de estados vecinos pedían información detallada.
Querían saber si las rutas detectadas atravesaban sus territorios, si los nombres que aparecían en los archivos coincidían con investigaciones locales, si lo que se había desmantelado era solo una célula o la punta de algo más profundo. Las respuestas no eran simples, porque cada archivo abría otra puerta. En algunos casos, los nombres estaban incompletos, apodos, iniciales, referencias cruzadas. En otros había coincidencias inquietantes con expedientes congelados, investigaciones que nunca avanzaron porque faltaba el vínculo final, la prueba que conectara los hechos. Ahora ese vínculo parecía estar ahí. Por eso se ordenó el hermetismo total. Ningún archivo debía filtrarse, ningún nombre debía circular antes de tiempo. No se trataba solo de proteger la investigación, sino de evitar una reacción anticipada. Si alguien dentro de la red se enteraba de lo que se había encontrado, el daño podía ser irreversible. Y aún así, las filtraciones comenzaron a aparecer no oficiales, no confirmadas, pero suficientes para alimentar rumores, que si había políticos involucrados, que si había mandos locales bajo sospecha, que si Aguascalientes no era el único estado con una célula de ese tipo. La conversación pública empezó a cambiar. Ya no se hablaba solo de los bloqueos, del fuego, de los vehículos calcinados. Se hablaba de cómo fue posible que una estructura así se instalara sin ser detectada, de cuántas veces había pasado algo similar en otros lugares sin que nadie lo notara. La narrativa de estado tranquilo empezó a resquebrajarse. Dentro de las fuerzas desplegadas, el desgaste también comenzaba a sentirse. Turnos extendidos, vigilancia constante, días sin descanso real. Los elementos sabían que el momento posterior a un golpe es el más peligroso, cuando el enemigo no ataca de frente, sino que observa, mide, espera el error. Cada patrullaje podía ser rutina o una emboscada. Cada brecha podía estar limpia o vigilada. El silencio, lejos de tranquilizar, se volvía opresivo. En algunas zonas rurales, los habitantes comenzaron a notar algo inquietante. Los vigías improvisados que antes se veían en los cerros ya no estaban. No había motos, no había siluetas a lo lejos, nada. Para algunos eso era buena señal, para otros era peor, porque cuando desaparecen de golpe no siempre significa que se fueron, a veces significa que se escondieron mejor. En paralelo, los detenidos comenzaron a ser procesados, traslados discretos, audiencias iniciales bajo resguardo. Ninguno hablaba, ninguno colaboraba, al menos no de forma abierta. Pero los investigadores sabían que no hacía falta una confesión inmediata. Los archivos hablaban por ellos y lo que decían era suficiente para sostener casos largos. En uno de los interrogatorios, un agente comentó algo que luego circularía de forma extraoficial, no como filtración, sino como reflexión interna. No parecían improvisados, parecían empleados, sabían qué hacer, cuándo hacerlo, cómo moverse, no gritaban consignas, seguían órdenes. Eso confirmaba la hipótesis más incómoda. El crimen organizado ya no opera solo con acción, opera con estructura. Y cuando se le corta una estructura no responde solo con balas, responde reorganizándose. Por eso, los días siguientes al operativo fueron igual de importantes que la madrugada misma. Cada decisión posterior podía definir si el golpe sería duradero o solo una pausa. El Estado lo sabía, el grupo también. Y mientras ambos medían sus siguientes pasos, la población quedaba en medio, viviendo con patrullas en las esquinas, helicópteros ocasionales en el cielo y una pregunta que nadie formulaba en voz alta, pero que estaba presente en todas partes. ¿Esto ya pasó o apenas está empezando? Porque una vez que un territorio entra en el radar de una organización de ese nivel, salir del radar no depende solo de un operativo, depende de constancia, de presencia, de vigilancia sostenida, y eso es algo que históricamente no siempre se ha logrado mantener. Por ahora, Aguascalientes sigue bajo observación. Las rutas están vigiladas, los archivos siguen siendo analizados, los movimientos continúan, pero el tablero sigue abierto y lo que se activó esa madrugada todavía no ha terminado de desplegarse. Conforme pasaron los días, Aguascalientes empezó a recuperar algo parecido a la normalidad, pero no era la misma normalidad de antes. Las patrullas seguían ahí, los retenes también. Los sobrevuelos ya no eran constantes, pero aparecían cuando menos se esperaban, como recordatorio de que el episodio no estaba cerrado del todo. En las oficinas de análisis, el caso ya no se llamaba Operativo en Pabellón de Hidalgo, tenía otro nombre, un nombre más amplio, porque lo que se había descubierto ahí trascendía un campamento, 18 detenidos o una madrugada de fuego. Era una radiografía de cómo el crimen organizado estaba intentando mutar su estrategia en el centro del país. Los peritos terminaron de clasificar la información digital incautada. Los resultados preliminares confirmaron lo que muchos temían. Aguascalientes no era un destino final, era un laboratorio, un punto de prueba para medir hasta dónde podía avanzar el grupo sin provocar una reacción inmediata del Estado. Un ensayo silencioso de expansión. Ese ensayo fracasó, pero dejó una lección incómoda. Durante años, el conflicto fue asociado a los mismos territorios, a los mismos estados,
a las mismas imágenes. Mientras tanto, otros lugares fueron vistos como islas de calma. Esa percepción generó descuidos, rutinas, confianza. Y el crimen sabe aprovechar justo eso. No entra gritando, entra despacio. Por eso el golpe fue tan sensible, porque no solo interrumpió una operación criminal, sino una narrativa. La idea de que había estados fuera del mapa quedó rota. En reuniones cerradas, los mandos coincidieron en algo que no se dijo públicamente. Si ese campamento hubiera operado 6 meses más, el escenario hoy sería otro. No habría sido un operativo quirúrgico, habría sido un conflicto abierto con consecuencias mucho más graves. Eso fue lo que se evitó. Pero evitar no es lo mismo que erradicar. Los reportes de inteligencia más recientes confirman que el grupo no desapareció de la región. Replegó personal, cambió rutas, canceló planes inmediatos, ajustó mandos. La estructura recibió un golpe, sí, pero sigue viva, observando, esperando. Y del otro lado, el Estado entendió que retirarse demasiado pronto sería repetir errores del pasado. Por eso la presencia se mantuvo no como espectáculo, sino como advertencia constante. Aquí ya no hay espacio para el silencio cómodo. En colonias afectadas por los bloqueos, las cicatrices siguen visibles. Tiendas reconstruyéndose, comercios que aún no abren, familias que tardarán en olvidar el sonido del fuego, de los helicópteros, de las sirenas en la madrugada. El conflicto no solo deja detenidos, deja memoria. Para muchos habitantes, ese sábado marcó un antes y un después. Aguascalientes dejó de ser solo una referencia geográfica. Se convirtió en ejemplo, en advertencia, el operativo fue exitoso, la estrategia fue precisa, la reacción fue inmediata, pero la verdadera prueba empieza después, porque el conflicto dura minutos, el miedo dura semanas y la vigilancia debe durar años. Hoy el campamento está desmantelado. Los 18 detenidos enfrentan procesos federales. La información incautada sigue abriendo líneas de investigación en varios estados y el mensaje quedó claro. No hay territorios invisibles, no hay zonas intocables. Solo hay espacios donde el Estado llega a tiempo y otros donde llega demasiado tarde. Esta vez llegó a tiempo. La pregunta que queda y que nadie puede responder todavía es si esa presencia se mantendrá cuando las cámaras se apaguen, cuando los titulares desaparezcan y cuando el ruido mediático se diluya, porque el crimen organizado no necesita ganar batallas, solo necesita que bajemos la guardia, y en Aguascalientes esa guardia ya sabe lo que pasa cuando se relaja.